¿Alguna vez te has sentido atrapado en el pasado? Es como si una parte de ti estuviera viviendo aquí en el presente y otra estuviera reviviendo acontecimientos que pasaron hace muchísimos años. Donald Calchet, en su libro Trauma and the Soul, dice que el trauma no solo hiere, también nos fragmenta. Una parte de nosotros se va a esconder en las sombras para poder sobrevivir y otra parte va a quedar en el exilio, pero en ese exilio nos vamos a fragmentar y vamos a perder una parte de nuestra alma. Hoy quiero hablarles en cómo el trauma nos hace vivir en dos mundos, cómo podemos integrar esos dos mundos para sanar y vivir en paz. Gran parte de esta investigación ha sido basada en el libro Trauma and the Soul del escritor psicólogo junguiano Donald Galshed. Esta investigación basada en este libro va a profundizar en todo lo que tiene que ver con el trauma en la infancia y cómo este trauma nos protege a través de dividirnos, dividir una parte de nosotros que va a quedar encerrada en el pasado y una parte del presente que va a vivir el presente, pero no va a estar viviendo realmente el presente porque es como si estuviera en dos partes al mismo tiempo. Es como si estuviéramos encerrados en ese ciclo interminable de disociación, lo cual no solamente nos afecta a nuestra mente, sino nuestra alma en sí. Cuando vivimos una experiencia traumática, algo dentro de nosotros se va a romper. Es como si nuestra mente construyera un castillo gigante con paredes muy gruesas para protegernos. En ese momento, ese muro gigante nos va a proteger, sin duda, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que también nos mantiene atrapados. Ese castillo es la disociación. Para evitar sentir el dolor, nuestra psique divide la experiencia. Una parte sigue la vida y otra se queda atrapado en el pasado. Vivir en dos mundos. El problema de la disociación interna. Muchas personas con trauma se mantienen como en dos realidades: la vida cotidiana en donde intentan funcionar y su mundo interno donde está la parte de vida y donde está ese refugio. Esta desconexión nos impide experimentar el amor y el gozo y la presencia plena. Una cita muy buena del libro dice así: cuando el alma se esconde, la vida pierde la vitalidad y se convierte en un espacio vacío. Por ejemplo, muchas personas sienten que llevan una doble vida. ¿Por qué? Porque una parte de ellos es muy funcional, una parte de ellos parece como si viviera una vida completamente normal, pero otra parte de ellos es ese niño que sigue congelado, reviviendo constantemente en su mente esos miedos y enfrentándose a situaciones en su vida que le pueden recordar constantemente ese momento o esas veces donde experimentaron el trauma en el pasado. ¿Te ha pasado que reaccionas de una forma muy intensa ante algo pequeño? Es como si una parte de ti estuviera respondiendo desde la herida. A eso se le llama trauma activo. La pregunta es, ¿cómo salimos de ese estado? ¿Y cómo dejamos de vivir en esos dos mundos para volvernos a sentir completos? La respuesta no es de ninguna forma olvidar lo que pasó. Tampoco es superarlo a la fuerza. La respuesta es integrar. Aquí vamos a volver al libro y vamos a citar varias oraciones y puntos muy importantes. En este libro, Trauma and the Soul, del escritor Kalchev, él dice que en nuestra mente hay unos guardianes, son unos guardianes protectores unos guardianes psíquicos, le dice, que nos protegen, que es como una parte de nuestra mente usa para evitarnos ese dolor, pero que paradójicamente también nos mantienen atrapados en él. Estos son unas voces, estos guardianes son unas voces que nos dicen cosas que te pueden parecer que ya las has escuchado. Cosas como: no confíes en nadie, podrías lastimarte de nuevo, si sientes demasiado, volverás a ser vulnerable, no te acerques demasiado a las personas, porque tarde o temprano te van a abandonar. Y aquí es donde está la clave más importante de todo, y presta atención.
Cuando empiezas a escuchar esas voces que son partes de ti, que quieren protegerte y para sanar, no las puedes atacar, sino las tienes que escuchar. Por ejemplo, la próxima vez que sientas que una emoción tan fuerte llega a ti, en lugar de automáticamente, cuando sientes ese dolor, rechazarla, lo primero que tienes que hacer es llenarte de mucho amor, llenarte de mucha fuerza, sentir ese dolor y ese miedo que viene con todo ello, con toda esa emoción. Tema de las emociones no es fácil, es un tema duro, sé que no es sencillo, pero aquí tengo una clave que yo he estado usando con otras fuentes antes, pero cuando me he profundizado en varios autores, en este caso te estoy hablando de Calchet, personalmente yo he experimentado varios traumas en la infancia específicamente, uno al nacer, otro cuando tenía como 4 años y luego traumas repetitivos por maltrato verbal, emocional y físico de mi padre. Así que te puedo contar que he vivido todas estas experiencias de trauma y sé que no es fácil, es muy duro, nada de esto te lo mereces, pero queremos poder lidiar con esto y, si es posible, salir adelante y dejar de vivir en un mundo disociado o dejar de vivir con esos miedos constantes y no poder vivir la vida como es sin esos filtros que nos horrorizan y nos llenan de miedo. Cuando esto ocurra, mi recomendación y lo que yo he hecho que me funciona y la recomendación de Calchet es que te preguntes. Las preguntas son maravillosas. Yo creé un video, el video anterior, que te lo voy a dejar por aquí, que habla acerca de las preguntas. En las preguntas está la vida. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué parte de mí está reaccionando en este momento? ¿Qué parte de ti? ¿La parte que está aquí en el presente o la parte que está en el pasado? ¿Qué edad tiene esa parte que está reaccionando? ¿Es tu niño? ¿Es tu adolescente? ¿Es tu adulto? ¿Y qué necesidad necesita escuchar? ¿Qué necesidad tiene? Y tú como adulto, si es tu niño, lo ayudas y lo entiendes y le cubres esa necesidad. Al reconocer esas dos partes de nosotros, dejamos de vivir en dos mundos y comenzamos a reunirnos con nuestra propia alma. Una cita maravillosa del libro que me fascinó de Calchet es que dice que la sanación ocurre cuando traemos a la luz la oscuridad, cuando abrazamos lo que alguna vez tuvimos que esconder. El trauma bloquea la espiritualidad y la creatividad. La psique traumatizada a menudo evita lo trascendental. Los sueños, la imaginación, la espiritualidad pueden ser claves para sanar, pero el miedo al dolor las bloquea. Una frase importante del libro dice, el alma nos habla a través de los símbolos y los sueños. Escucharla es el primer paso a la sanación. No importa cuánto tiempo hayas vivido fragmentado. Tu alma nunca se fue, solo está esperando que la escuches. Y aunque el trauma te haya hecho construir unos grandes muros, detrás de esos muros sigue habiendo vida, amor y posibilidad. Y hemos llegado al final de este video. Para desarrollar más a profundidad el tema del trauma, me pasaría muchísimas horas. Ha sido una de mis materias favoritas en vista de que he pasado por muchísimos traumas. Me dediqué a sanar, a investigar, a trabajar en mí, a estudiar psicología, a estudiar muchísimas corrientes, a leer muchísimos libros del trauma. También tengo un programa que se llama Transformación Total, donde te ayudo a sanar paso a paso, a llevarte a la mejor versión que desees de ti. Este proceso es un proceso que se logra de forma progresiva. He ayudado a muchísimas personas a salir de ese mundo de oscuridad. Es un mundo bastante difícil si no tienes acompañamiento, porque muchísimas veces cuando lo tratamos de hacer por nuestra propia cuenta, nos confundimos en el proceso
Y mi propósito es ayudar a las personas para que en ese proceso de sanación tengan esa luz de acompañamiento y puedan hacerlo menos doloroso. Si es bien cierto que quizás puedas lograr sanar tú solo, pero puede ser bastante confuso, difícil y hasta peligroso. Si te ha gustado este video, has resonado con él, compártelo con alguna persona que sienta que de verdad lo necesita. Muchas veces lo que necesitamos es alguna información, alguna palabra, sobre todo de una persona que realmente sea empática, sienta y nos transmita, que realmente sabe que es tener un trauma y tenga la información específica para ayudarnos a salir de él. Si te interesa este acompañamiento, puedes escribirme directamente a mi Instagram y con mucho gusto me pondré en contacto contigo. Si quieres dejarme un comentario acerca de cómo has podido salir adelante con esos traumas del pasado, estaría muy contenta de poderlo leer. Así que muchísimas gracias por llegar a este momento del video. Así que nos vemos en uno próximo, que muy seguramente será del trauma para seguir un poco esta corriente que empezamos acerca de el trauma. Nos vemos en el próximo video y compártelo, dale like, que eso me va a ayudar y me va a animar mucho a seguir creando contenido. Nos vemos, chao, chao.